dar lugar a la palabra de Dios. Si bien, como dijo vuestro pastor, es un sermón temático, nosotros predicamos siempre positivo, ¿verdad? Y ustedes también. Aquí vosotros siempre están siguiendo una serie. Nosotros estamos siguiendo la serie de Romanos, por ejemplo. Pero hoy es un tema especial que me han pedido y bueno, es por qué ser una iglesia confesional. Pero antes de comenzar con este sermón vamos a orar nuevamente. Le damos gracias, Señor, por lo que hasta el momento hemos podido estar aquí en tu casa alabando tu nombre, orando, cantando a ti, Padre, leyendo tu santa palabra. Y ahora, Señor, te pido tu guía para exponer este tema, que es importante, Señor, para esta iglesia local, como también lo es para muchas iglesias locales a través del mundo, de tener, Señor, un concepto de tu palabra en alto y de poder mostrar, Señor, qué creemos a este mundo y sobre todo llevar el Evangelio a aquellos que no te conocen. Te pido tu ayuda, Señor, y bendice a la congregación a través de este sermón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de este sermón, estudio casi, podemos decir, es ¿por qué ser una iglesia confesional? Y tenemos un texto base. Vamos a ver un versículo que nos va a marcar el camino para el sermón de hoy, que es Judas, capítulo, bueno, es el único capítulo que tiene, pero el versículo 3, Judas 1:3, ¿no es cierto? Versículo 3, yo lo voy a leer aquí de Reina Valera, Revisión de Sociedad Bíblica Trinitaria. Hay una pequeña diferencia que ahora les voy a explicar. No es una cuestión textual, pero sí es una cuestión de traducción. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos a que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre ha sido dada a los santos. Quizás la diferencia que podéis notar es por la fe que de una vez para siempre ha sido dada a los santos. ¿Por qué tener una confesión de fe? Mira, justamente antes de este viaje aquí, yo vengo de Argentina, estaba leyendo que en España una secta, ¿sí?, estaba ofreciendo cursos por internet, cursos bíblicos, y que era muy sospechoso todo lo que se presentaba, y uno, no sé qué pastor, hizo una investigación y pudo llegar a la raíz de esto y interrogó a los responsables de esos cursos bíblicos qué confesión de fe tenían, o sea, qué creían, qué podían decir, y ellos saben lo que dijeron: nosotros creemos en la Biblia. Y parece sonar muy bien, pero claro, todas las sectas creen en la Biblia. La pregunta es, ¿qué creen de la Biblia? ¿Pueden definir brevemente o más ampliamente qué creen de la Biblia? Y bueno, no voy a dar nombre, pero esta secta, entre muchas cosas de las que negaban la persona de Cristo como el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense en que, ¿por qué usar una confesión de fe? Bueno, no es algo, como vamos a ver, paralelo a la Biblia, sino que emerge de la Biblia. Pero en este pasaje, yo quisiera que, antes de entrar en el tema de confesiones de fe, que es la confesión que vamos a hablar en esta mañana, es la que usa la iglesia, la que usa nuestra iglesia también, así en Argentina, que técnicamente sería la segunda confesión de fe de Londres del año 1689. Otra forma de llamarla es la confesión que es bautista reformada del año 1689. ¿Sí? Pero sería la segunda confesión que se ha dado entre los bautistas reformados. Pero antes vamos a ver el texto, a analizarlo bien, porque está un poco la base de por qué utilizar una confesión de fe. Aquí, ustedes saben, quizás de antemano, que el contexto de Judas son los falsos maestros, o sea, es la defensa de la verdad en contra del ataque en aquel tiempo de la iglesia de falsos maestros, o sea, personas que querían hacerse pasar por cristianos, pero que introducían o querían introducir en la iglesia herejías, doctrinas erradas. Entonces todo ese es el contexto de Judas, y en el versículo 3 él expresa, dice: amados, refiriéndose a los creyentes, por la gran solicitud que tenía de escribiros. O sea, tenía
esta carga en el corazón de que la iglesia estaba bajo ataque ya en el primer siglo y que él dice, necesito escribirles para advertirles esto. Ustedes sabrán que en aquel tiempo lo que se estaba terminando de conformar, y también con este escrito de Judas, es el Nuevo Testamento. Ellos ya tenían completo el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento estaba en formación. Pero igual el versículo es válido para toda la palabra de Dios. Nosotros ahora que tenemos la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces él dice, Judas dice acerca de la común salvación. Común salvación quiere decir, le está recordando a las personas a las cuales escribe, que nosotros tenemos un único Salvador, un único mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Y quizás los falsos maestros lo que atacaban era el corazón del Evangelio. Atacaban la persona de Cristo. También atacaban la doctrina de la salvación. Entonces, aquí habla de la común salvación. Y él dice, les escribe amonestándolos. O sea, la intención de aquí del autor y de Dios, ¿no es cierto?, a través del autor, es que estos creyentes, así como creyentes de toda la época, y nosotros, ¿sí?, seamos despertados por la palabra de Dios, a decir, bueno, nuestra posición en todos los tiempos, pero en este tiempo, donde hay muchas falsas doctrinas y muchos falsos maestros, es que tengamos una posición firme, escritural, que tengamos una doctrina que podamos decir, esto creemos, por lo tanto, esto confesamos. O sea, la necesidad estaba en aquel tiempo, por eso dice, me ha sido necesario, y la necesidad continúa ahora. Y la amonestación dice, ustedes tienen que contender. O sea, pero no, a ver, entiéndase esta palabra contender, no discutir, como vemos en redes sociales, donde muchos cristianos se pelean, incluso por cosas muy ínfimas, sino el contender es el Evangelio. Es presentar el Evangelio, la verdad de Dios, a un mundo incrédulo. Y también a un mundo cristiano falso. Porque siempre la iglesia cristiana, sus mayores ataques, no es por parte de otras religiones que no creen en Cristo, sino por aquellos falsos maestros que dicen creer en Cristo, pero en realidad lo niegan con sus hechos y con sus doctrinas. Entonces, él siente esa necesidad, se lo transmite a la iglesia y los amonesta a que contiendan, pero utiliza una palabra, un énfasis en el idioma griego, que dice, que se puede traducir así, ardientemente, ¿sí? O sea, celosamente. Uno puede decir, bueno, voy a defender la verdad del Evangelio, pero ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que pongamos toda nuestra pasión en él. No hay un evento que ustedes hacen aquí, pasión por el Evangelio, ¿verdad? Y puede salir de aquí, ardientemente. Eso quiere decir ardientemente. O sea, defender la verdad, predicar el Evangelio con una pasión que viene de Dios. Pero ¿qué es el contenido? ¿Cuál es el contenido? Bueno, aquí dice por la fe que, y hay quizás este matiz en la traducción, que lo explico, que dice que de una vez para siempre, es una sola palabra en griego, pero que se estira un poco, porque esa palabra es un numeral en griego. Es decir, si yo digo, bueno, una vez me han dado la doctrina correcta, puede ser en el tiempo pasado, se puede interpretar la fe que una vez ha sido dada, bueno, sí, se ha dado en el tiempo pasado, por ejemplo en el Antiguo Testamento. Pero lo que quiere decir aquí es que se dio esa fe, que es el equivalente a decir el cuerpo de doctrinas, una sola vez, y no hay repetición, es numeral, o sea, es uno, no es un artículo determinado, sí, una vez, es una vez, y otros traducen de una vez por todas, ¿sí? Y también el tiempo que se utiliza acá, en el idioma original, es como que te entrego algo, ¿sí? Te entrego algo, y tú lo recibes, y no va a haber repetición, o sea, yo en el futuro no te voy a volver a entregar otra cosa. Eso habla un poco de que creemos en la sola Escritura, o sea, solo la Escritura. Dios, podemos decir, ya con todo el Nuevo Testamento nos entregó su palabra, lo entregó a su iglesia, no a una iglesia especial, a su iglesia, la cual Cristo compró con su sangre, como dice Efesios 5. Y eso fue para siempre.
O sea, no hay nuevas revelaciones, no que Dios cambia su pensamiento y tiene otras ideas hoy. Dios habló y Dios ha dejado por escrito su revelación. La conocemos como la Biblia, la revelación específica de Dios. Este versículo es la introducción para decir, bueno, tenemos la fe, o sea, la Biblia, como un hecho único que Dios dio a su iglesia. Pero ¿qué creemos de la Biblia? Hay que decir, ¿no es cierto?, qué creemos de la Biblia. Entonces, repasando un poco este versículo, podemos decir que, como dice, una salvación común que compartimos en Jesucristo todos, ¿qué requiere una salvación en común? Requiere una fe en común. ¿Qué requiere una fe en común? ¿Qué quiere decir? Una doctrina en común. No que cada cual crea cosas diferentes. Un Señor, una fe, un bautismo, dice por la parte de la Escritura. Y tercero, implica una acción en común. Creemos esto, confesamos esto, predicamos esto, enseñamos. Es el lema de la iglesia, ¿verdad? Esas partes. Es decir, enseñamos esto. Pero tenemos que tener definido qué enseñamos. Por eso las sectas se van a catalogar de bíblicas, diciendo, nosotros usamos la Biblia, pero no te dicen qué de la Biblia, ni cómo. Pero las iglesias bíblicas de verdad, dice, utilizamos la Biblia, es nuestra máxima autoridad, nuestra regla de fe, pero te explicamos qué queremos de ella. Entonces esto es más sincero, esto es más objetivo. Una iglesia que no tenga una confesión de fe estaría a veces a la par de la secta, porque hoy quizás pueden tener una buena creencia, pero no la tienen escrita. Y resulta que ese pastor parte de la presencia del Señor. Y alguien se levanta de la congregación y dice, ahora yo cuestiono, no sé, tal doctrina, no sé, la encarnación de Cristo, la Trinidad o cosas por el estilo. Y algunos dirán, no, pero el pastor cuando vivía dijo tal cosa y ahora no, y es la palabra de uno contra otro. Pero si tuvieran una confesión de fe, van a decir, bueno, esto ya lo enseñamos. Esto está por escrito. Esto está, digamos, analizado históricamente por las iglesias a lo largo de los siglos que han definido, mejor dicho, no han definido, han reconocido la verdad, porque Dios ha definido su verdad, y lo han puesto por escrito en muchas cosas. Entonces, es necesario tener en cuenta esto de una confesión de fe. Vamos a ver, por introducción, vamos a ver argumentos en contra, o sea, aquellas personas que dicen no queremos usar confesión de fe, o iglesias que digan no nos parece bien. ¿Cuáles son los argumentos a favor? Brevemente, ¿cuáles son los argumentos históricos y cuál es el énfasis de la segunda confesión de fe de Londres, o la 1689, como la conocemos? Vamos primeramente a argumentos en contra. Algunos dicen, ¿por qué tenemos que tener algo paralelo a la Biblia? Y es ahí cuando se equivocan en la formulación de la pregunta. Una confesión de fe no es una recta paralela a la Biblia. O sea, la Biblia va por una recta, la confesión de fe va por otra, y ustedes saben que las rectas paralelas nunca se tocan, en el infinito, ¿no? Pero no son dos cosas paralelas. Podemos decir que está la palabra de Dios y la confesión de fe es una recta perpendicular que baja como un resumen de lo que creemos de la palabra de Dios. No son dos cosas diferentes. Entonces, iglesias o personas que digan no queremos tener algo aparte de la Biblia se están confundiendo, porque una confesión de fe no es algo aparte de la Biblia. Es como decía Charles Spurgeon, ¿no?, que usaba la confesión de fe en 1689, es un resumen conveniente para presentar las verdades bíblicas en casos de controversia. Entonces, se refuta esa primera pregunta diciendo no son dos cosas paralelas, sino que es una línea perpendicular que baja de la Biblia. Ustedes verán, los que están en los cursos también de bautismo futuros, ¿no?, que debajo de cada párrafo de la confesión de fe que hay versículos de la Biblia. Y eso no están de adornos allí, sino que es para ser buscados y que fundamentan todos los párrafos de la confesión de fe. O sea, a veces se puede cometer este error de leer la confesión de fe sin leer los versículos que la sustentan. Y ahí sí estaríamos poniendo, si bien tendrá el espíritu de lo que la Biblia dice, pero nuestra obligación como creyentes es estudiar lo que creemos y confesamos a la luz de las Escrituras, y no simplemente leer la confesión de fe
y todas esas citas que tiene abajo, pasarlas por alto y no leerlas. Siempre es un material de consulta, porque en casos de controversia, decía Charles Spurgeon, bien, vamos a la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, y ahí encontramos definiciones precisas y los versículos, los cuales la Iglesia histórica ha interpretado por ejemplo, con respecto a la Trinidad. Esto lo he escuchado, esta otra en contra de las confesiones de fe. Lo he escuchado recientemente en Argentina. Mejor no utilizar una confesión de fe porque esto causa desunidad con otras iglesias que queremos tener comunión. Bueno, todo depende. Tengo que hacer una aclaración en esto. Es verdad que nosotros, como seres humanos, somos dados, todos tenemos dentro el orgullo y somos dados a fanatizarnos en algo, ¿verdad? Y creemos que el utilizar, erróneamente podemos creer, ¿no? A veces, que utilizar una confesión de fe es ponernos, no sé cómo se dice aquí en España, camiseta, una manga corta, como de un cuadro de fútbol que diga 1689 aquí. ¿Sí? Nos ponemos y claro, tú no eres 689, pero yo tengo esta camiseta y tenemos... No, esa no es la forma. ¿Sí? De hecho, cuando presentaron la primera confesión de Londres, que no era de 1689, sino de 1644, fueron muy humildes los hermanos que la presentaron, porque había otros hermanos, como por ejemplo presbiterianos, estaba la iglesia en Inglaterra también, allí, y ellos fueron muy humildes, o sea, no entraron en controversia. Nosotros presentamos esto porque esto lo creemos, examinen si es bíblico, ¿sí? O sea, ese mismo espíritu de humildad con el cual fue hecho la primera confesión de fe, y creo que también la segunda fue promulgada, no es para llevar esto como si fuera un cuadro de fútbol. Ahí sí causa desunidad, ¿se entiende? Ahí sí causa desunidad. Pero no causa desunidad cuando encontramos en la confesión de fe que habla de la Biblia y la Biblia es la base de la unidad. En Juan 17 y versículo 17, pero el capítulo 17, que es la oración de Jesús por su iglesia, es una oración de ¿qué? De Jesús por la unidad de su iglesia. Y en el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, contrario al argumento, la Biblia es la base de la unidad. Alguno podrá decir, pero hay diferencias, por ejemplo, entre los bautistas reformados con los presbiterianos. Sí, hay diferencias en el gobierno, la forma de gobierno, hay diferencia en lo que se interpreta el del bautismo y el método de bautismo, pero no hay diferencias en las doctrinas fundamentales. Creemos exactamente lo mismo. Y eso es lo importante de la confesión de fe. En lo fundamental, tener plena comunión. Y en lo que es periférico, podemos decir que no es fundamental, aunque es importante, respetar esas diferencias en amor. ¿Sí? Entonces, aquella iglesia que diga, no, yo no quiero adoptar ninguna confesión de fe porque eso trae desunidad, todo depende cómo lo tomemos. Si lo tomamos bien o lo tomamos como si fuera un club de fútbol, ¿verdad? Si lo tomamos bien, respetaremos a aquellos, podemos decir, que no quieran tener la confesión de fe de 1689, pero nosotros podemos decirle humildemente, hermanos, esto nosotros es lo que creemos. Podemos ponerlo por escrito. Y no es algo que hemos creado nosotros ahora. No es que en el siglo XXI se nos ha ocurrido redefinir lo que es la Trinidad, lo que es la encarnación, lo que es la revelación. No, seguimos el ejemplo de otras iglesias. Otro argumento para no usar una confesión de fe. Dice, nuestro credo es la Biblia. No necesitamos otro credo. Pero ¿saben qué? Alguien dijo, todas las iglesias tienen un credo. Que lo pasen por escrito es otra cosa. Pero todas las iglesias creen en algo. Entonces, todas las iglesias tienen un credo, pero sería deshonesto decir que una persona se une a una iglesia y no les dice en qué cree la iglesia. De hecho, quizás la falta de una
doctrina en la iglesia hace que no haya membresía en muchas iglesias. Ustedes saben que hay muchas iglesias es, tú vienes, cantas, participas de la cena, no importa el examen de vida que tenga, si eres o no cristiano, en el sentido de que nadie está supervisando tu membresía, porque no hay membresía, no hay disciplina, no hay una confesión de fe. Entonces eso se parece más a un club, o a una ONG, no sé, o algo por el estilo. Pero una iglesia que tiene una confesión de fe necesariamente enseña eso a los miembros que se van a unir. Y dice, nosotros, sí, bueno, creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador, eso es lo fundamental, que la persona sea creyente. Pero se le instruye brevemente en las doctrinas particulares de la iglesia. Y si no hay confesión de fe, ¿qué tiene que la persona hacer un descubrimiento interno como un detective a ver qué cree la iglesia? O cuando conoce al pastor durante 10 años, ahí se da cuenta de lo que cree la iglesia, ahí no estoy de acuerdo, ahí sí me voy, porque nadie me dijo nada de eso. Pero cuando comienza una membresía diciendo esto es lo que creemos, quizás no vas a ver todo el universo de doctrinas, pero por lo menos las esenciales, y dices, sí, estoy de acuerdo, no solamente soy creyente, sino que también estoy de acuerdo. Y eso creo que usted también tiene una membresía, como nuestra iglesia, una membresía pactada, donde se lee, podemos decir, un compromiso del miembro con su iglesia y de la iglesia, obviamente, con el miembro. Pero sin una confesión de fe, nada de eso se puede dar. O sea que aquellos que dicen nuestro credo es la Biblia, no es así, tienen un credo, nada más que no lo han pasado por escrito. Y al no pasarlo por escrito, eso puede ser muy variable, muy cambiable. ¿Y qué se puede introducir? Muchos errores. Puede venir a futuro, o cualquiera puede parar y decirse algo, o se pueden introducir herejías en esas iglesias que no tienen la confesión, alguna confesión de fe, porque no definen nada por escrito. Bien, veamos los argumentos a favor de las confesiones. Un argumento, yo todo esto lo tengo en un artículo, un sitio web personal, ¿sí? Que lo he tomado de otros autores, ahí cito todas las... Si no puedo poner la bibliografía ahora, pero lo he tomado de otros autores confesionales que están de acuerdo. Y uno de los puntos que considero, ¿no es cierto?, como importante es el término universalidad. Empiezo diciéndoles el término universal para no asustarlos, también esto vale para América Latina, porque si yo dijera el término católico, más de uno diría, ¿pero qué está diciendo? Ustedes saben que están los católicos romanos, pero los protestantes de la época de la Reforma también eran católicos. Porque ¿qué significa el término? Universal. Y también yo en América Latina me tengo que cuidar mucho de esto para que no se confunda con una iglesia que se llama universal. No sé si estaría aquí esa, pero no es ni una iglesia ni evangélica. Pero la universalidad o el catolicismo, en el sentido de la palabra católico, quiere decir esto: que una confesión de fe, ustedes piensen que dice año 1689, ellos no redactaron las verdades creándola en ese momento, o por lo menos en el siglo XVII. Esto viene de los concilios históricos de la Iglesia. Cuando ustedes leen los primeros 6 capítulos de la confesión, se van a encontrar con estas doctrinas fundamentales. Y por ejemplo, las precisiones que da respecto a la Trinidad o a la encarnación de Cristo vienen de concilios del siglo IV y V. O sea, la confesión de fe se para en los hombros de los concilios de la Iglesia. También hay una confusión en esto. ¿Cuándo nace la Iglesia Católica? Yo creo que después de esos concilios se empezó a volver romanista, no católico simplemente, sino católico romano con la aparición del Papa, que es una figura antibíblica, ¿no? Que las confesiones de fe lo identifican como el anticristo, no quizás el anticristo del fin de los tiempos, sino como un sistema del anticristo. Entonces, cuando tenemos una confesión de fe, yo quiero agregar esta palabra, histórica. ¿Por qué histórica? ¿Por qué es importante esto? Porque podría pasar esto. Yo puedo hacer una confesión de fe, podemos hacer una nueva confesión de fe, ¿verdad? Podemos hacerlo bien o mal, pero sí vamos a tener que tomar de algo. O sea, no vamos a hacer un concilio y redefinir todas las doctrinas bíblicas. Bueno, acepto, y creo que tenemos que aceptar, que hay iglesias que puedan tener la confesión de fe hecha tomando de varios puntos, ¿sí?
la coherencia y la exactitud que tenga eso, bueno, no sé, habría que analizar de acuerdo a cada confesión. Pero yo he escuchado esto y es, quizás no una crítica, pero no, yo pienso que es algo que no conviene. ¿Qué creen en vuestra iglesia? Nosotros tenemos la posición, no voy a decir nombre, del pastor tal. Ah, qué bien. Si yo dentro de unos años le pregunto, no sé, puedo no estar yo, ¿no? Pero de unos años, y ese pastor no está más, ¿qué posición tiene? Nosotros tenemos la posición de tal iglesia o tal pastor. Y si esa iglesia no está más, ¿qué vas a decir? ¿Qué posición tienes? Entonces, si adoptamos una confesión de fe histórica, nosotros, como comienza la confesión de fe en su introducción, tenemos la posición de muchas iglesias a lo largo del mundo y a través de la historia. O sea, no es la confesión de un pastor en particular, de una iglesia en particular, sino de muchas iglesias locales que en un momento histórico se pararon sobre los hombros de otros creyentes, ¿no? Ellos no empezaron en 1644, en 1689 a redefinir la doctrina. Por supuesto que venían con todo el bagaje de la Reforma, pero ellos utilizaron los concilios históricos y muchos más. Incluso hay una confesión de soteriología, es decir, de la doctrina de la salvación, que es la que está en la imagen, ¿sí? Que son los cánones de Dort, ese sínodo en Dordrecht, Holanda, que se llevó a cabo para redefinir lo que hoy se conoce, en ese momento no se conocía así, la doctrina de la gracia, los 5 puntos del calvinismo. Pero es una declaración de fe ortodoxa en cuanto a soteriología hecha antes de la confesión. ¿Y saben qué? La confesión de 1689 también toma de eso. O sea, se nutre de todo lo que Dios fue haciendo a través de su iglesia, su mayúscula, su iglesia, a través de la historia, para no ser autodidactas, para no inventar nada nuevo. Por supuesto que están esas diferencias con otros como presbiterianos y demás, pero en lo fundamental creemos iguales. La doctrina reformada en lo fundamental cree exactamente, y podemos decir las tres grandes movimientos de aquel tiempo eran presbiterianos, congregacionalistas y bautistas reformados dentro de la Reforma. Y los tres podían estar de acuerdo y afirmar la misma fe en la mayoría de los puntos de su confesión. Quizás después diferencian esas cosas que puedo decir no son fundamentales para la salvación: el gobierno de la iglesia, la administración del bautismo, en el sentido de que, bueno, ya saben, los presbiterianos no creen, por más que bautizan niños, ellos no creen que se salvan los niños. No es como la iglesia católica, eso lo aclaro porque siempre en América Latina, porque a veces piensan, bautizan niños igual que los católicos. No vamos a hablar de eso ahora, pero obviamente la Reforma no cree en el bautismo en agua pueda producir regeneración, ¿sí? O perdón de pecados, no. Pero sí coincidimos en lo demás. Entonces, el primer argumento sería la universalidad, ¿sí? de utilizar una confesión de fe. Segundo, es un poco como la refutación que se dio ante la primera parte, es la unidad de la iglesia, pero la unidad interna. Una confesión de fe nos une, porque hablamos y confesamos al Señor con la misma boca y con un mismo sentir de corazón. Una confesión de fe, aún las letras de los himnos que cantamos son bíblicos, ¿sí? Uno de los himnos que cantamos hoy, que habla de Jesucristo engendrado pero no creado, eso es Concilio de Calcedonia. Es confesión de fe de 1689 y está puesto en un himno, no sé si se dieron cuenta. Pero está todo. Explicar de que no es lo mismo engendrado que creado es importante. No es el tema de esta mañana, pero después seguramente lo averiguarán. Creemos que el Señor Jesucristo no tuvo principio en el sentido de que es engendrado eternamente del Padre, su misterio, el de la Trinidad. Pero no creemos en, por ejemplo, esto surgió en aquel tiempo en que los arrianos, que son los precursores testigos de Jehová, decían que tuvo un comienzo el verbo, ¿sí? Pero no. Entonces se hace la diferencia técnica entre engendrado, que no es a la manera que uno lo piensa humanamente. Uno cuando engendra un niño tiene comienzo en la historia, ¿verdad? Pero no es así.
en lo espiritual con la Trinidad. O sea, Jesucristo no fue creado, fue engendrado. Por eso es el Padre eterno y es el Hijo eterno. No sé eternamente eso, pero hay una explicación mucho más larga de lo que le estoy diciendo, hechos ya en el siglo V y perpetuados en las confesiones de fe. Y como muchos ejemplos están. En 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, ya es Pablo el que dice, conforme a lo que está escrito, el contexto del Evangelio, pero dice, creí, por lo cual también hablé. Está citando el Antiguo Testamento. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Para hablar hay que creer en algo. ¿Cuánta gente hoy, pastores evangélicos, se levanta y dicen cualquier cosa? ¿Y qué crees? ¿Y cuál es tu confesión? No tenemos, nosotros somos bíblicos, pero toman un versículo de la Biblia, lo sacan de contexto, hacen cualquier cosa por pretexto y hablan, pero ellos no pueden decir, creí, por lo cual también hablé. Siempre fue el cristianismo así, el Antiguo Testamento también. O sea, el pueblo de Israel podía hablar en su momento porque fue el pueblo portador de la palabra del Señor. Falló en muchas cosas, obviamente. La iglesia en el Nuevo Testamento, ellos hablaban porque habían recibido esto, ¿no es cierto? Lo mismo que nos dice Pablo en otro pasaje, que estamos fundados sobre los profetas y apóstoles, siendo Jesucristo la piedra principal, la piedra angular, ¿sí? Estamos fundados en el Antiguo Testamento, profetas, en el Nuevo Testamento con los apóstoles y siendo el Señor Jesucristo la piedra principal. Esa es la fe dada una vez para siempre a los santos. Entonces, aquellos que hoy hablan de nuevas profecías y de nuevas cosas, es como que dicen, bueno, estamos echando el cimiento de nuevo, pero cuando se hace el fundamento o el cimiento de una casa es lo primero que se hace, y después sobre eso se edifica. Y la iglesia fue edificada sobre esos cimientos y no hay otros. Por lo tanto, una confesión de fe nos recuerda cuáles son esos cimientos de la palabra de Dios en los cuales creemos. Otro punto, que sería por qué usar una confesión de fe, es su historicidad, ¿sí? Es bueno tener, como dije recién, una confesión de fe no que sea armada como un puzzle, ¿sí? Por muchos lugares, porque pueden ser buenos los lugares. Puedo tomar, por ejemplo, de la confesión de Savoy, puedo tomar de Westminster, puedo tomar de 1689, tomo de los cánones de Dort, tomo de los concilios, pero ¿seré o será esa iglesia la suficientemente hábil para armar ese puzzle bien? Está tomando de buenas fuentes, pero ¿cómo hace? ¿O será un Frankenstein? Hablando textualmente, no lo sé. Mejor tomar algo que ya esté hecho, algo que es histórico. Y como hablaba con su pastor ayer, sí hay algunas cosas que no contempla la confesión de fe porque hay nuevos ataques a la fe, nuevas cosas que han salido desde 1689 hasta nuestra época. Pero bueno, se podría hacer una ampliación en los estatutos de la iglesia, cómo defendemos la fe dada una vez a los santos ardientemente en contra de esas nuevas herejías. Aunque cabe decir que si la analizas a fondo, es la repetición de viejas herejías. No hay nada nuevo casi, no hay nada nuevo. Quizás cambia la forma, pero la base es la misma y se puede refutar con la Biblia y con los pasajes que las confesiones de fe dan. Vamos al punto 3. La razón histórica del uso de la segunda confesión de fe de 1689. Entonces tengo que dar en este momento un pantallazo histórico, ¿sí? Me toleráis esta parte. Pero para tener una idea, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero quizás otros que recién comienzan, no. Recordemos la reforma, por así decirlo, y se recuerda en octubre, el 31 de octubre del año 1517, este ex monje, ¿no es cierto?, porque se convirtió al cristianismo, llamado Martín Lutero, en la abadía de Wittenberg, clava toda una lista de 95 puntos, son las 95 tesis, principalmente, había muchas cosas, pero principalmente en contra de lo que los católicos hacían en ese tiempo, que era la venta de indulgencias. Es decir, de venderte la salvación por dinero. Y no es nada nuevo, ¿verdad?
Pero bueno, allí comenzó eso. Y hubieron, al poco tiempo, algunas confesiones de fe. En alemán, o sea, de un movimiento más que nada luterano. En Suiza, de la parte de Calvino. En los Países Bajos, ¿sí? En Bélgica está una confesión que es del siglo XVI, o sea, la más temprana de todas, que es la confesión belga. Pero en el siglo XVII hubo, podemos decir, una ampliación en esto y están las confesiones de fe históricas, o sea, del año 1601 en adelante. Y tenemos, esto es muy resumido, imagínense que hay muchas cosas antes, pero incluso los cánones de Dort, que recién mencioné, que es anterior a todo esto. Pero tenemos, dentro de lo que es nuestra línea, podemos decir, en 1644, la confesión de fe bautista. Y les quiero decir esto históricamente. ¿Por qué la sacaron? Bueno, hay que estudiar la historia de los puritanos ingleses, cómo eran perseguidos por la Iglesia de Inglaterra por varias cosas. Primero porque no se afiliaban a algunos pensamientos que ellos tenían. Y yo creo que también tanto los de la Iglesia de Inglaterra, que son anglicanos, más algunos presbiterianos, mal interpretaron a los bautistas de principios del siglo XVII, pensando que eran anabautistas extremos. El anabautismo nace en el siglo XVI, ¿sí? De una manera bien. Es decir, ellos no estaban de acuerdo en un bautismo de niños. Rompieron con la tradición católica de bautizar a los niños. Si bien una parte de la Iglesia presbiteriana quería que eso no era para salvación, pero ellos, la palabra de anabautista significa bajar al agua o bautizar por inmersión. Comenzó bien, pero años después se fanatizaron y formaron una secta. Una secta que predecía el fin del mundo y que la Nueva Jerusalén estaba en tal lugar. No vamos al caso. Pero ha sido en una parte buena el anabautismo y en otra parte totalmente malo. Y esto duró por un siglo. Pero imagínense, en el siglo XVII, gente hablando, diciendo, nosotros diferimos con ustedes, con vosotros, en el bautismo por inmersión, de adultos, etc. Ah, ustedes son anabautistas, ustedes son los sectarios. Y esta gente dice no, y para decirle no, presenta la primera declaración bautista de 1644. Pero lo hacen muy humildemente, hay que estudiar bien esa historia. No vienen a decir, nosotros somos mejores que ustedes. Nosotros no nos confundan con esta secta herética que niega incluso al Señor. Nosotros diferimos en esto, pero miren todo lo que afirmamos. Miren, decían ellos, todo lo que afirmamos. Bueno, había un personaje en aquel tiempo en Inglaterra, presbiteriano, que no dio tregua a los bautistas y muchos fueron encarcelados. Y al principio del siglo XVI, también. Esto es una triste historia en la parte de la Reforma. A veces no se habla mucho de eso, pero hay fanatismos de ambos extremos. Entonces, en el siglo de las confesiones de fe, el siglo XVII, los bautistas presentan su declaración antes de Westminster, que es la más conocida, podemos decir, de las declaraciones de fe, antes. Después, 2 años después, ¿sí?, está la confesión de fe de Westminster, que es, dice, la más exacta. Participaron cientos de iglesias, teólogos, estuvieron reunidos por un año, sale promulgada y después tienen que tener la aprobación del Parlamento. Por eso a veces hay 2 fechas en la confesión de fe de Westminster, pero podemos decir que en 1646 sale esta confesión de fe. Obviamente difiere en la parte del bautismo y de la forma de gobierno de la Iglesia con la anterior, que es de los bautistas. Pero los bautistas siguen su posición. Y en cuanto a la forma de gobierno, ustedes conocerán a un puritano muy conocido y tienen un libro aquí en la biblioteca de la iglesia, John Owen. Él era congregacionalista. Y él y los puritanos congregacionalistas suscriben a otra confesión de fe, que es la confesión de fe de Saboya, o de Savoy, del año 1658. Fíjense en la Bautista 1644, Westminster 1646, la confesión de Savoy 1658. Y después que sale Westminster, ¿qué hacen los bautistas? Porque no son congregacionalistas, porque no adhieren a algunas cosas, aunque sí creen en el gobierno congregacional, no son presbiterianos. Entonces, ¿saben lo que hicieron los bautistas reformados? No echaron por la borda la confesión de fe de Westminster, a la cual sería la abuela,
No echaron por la borda a la confesión de fe de Savoy, lo cual sería la madre más cercana, sino que se basaron sobre esto y sobre la antigua confesión de fe de 1644, y en 1677, escuchen bien, 77, hacen una segunda confesión de fe. Pero no la pueden publicar, porque había intolerancia en Inglaterra. Y la Iglesia-Estado anglicana dominaba todo, y es allí donde uno puede encontrar todo lo que sufrieron esas personas. Muchos han sido encarcelados por predicar fuera de la Iglesia de Inglaterra, por no seguir el libro de la oración de la Iglesia de Inglaterra, toda historia de eso. O sea que esta confesión que nosotros tenemos en nuestras manos hoy, a muchos les costó la vida. A muchos le costó la vida en cuanto que lo confundieron con anabautistas y algunos fueron quemados, no vieron en el siglo XVI. A otros le costó en el siglo XVII cárcel y murieron en la cárcel. Le costó perder sus bienes. O sea, la verdad tiene un precio. Compra la verdad y no la vendas, dice el proverbio, ¿no? O sea que no es una cuestión intelectual una confesión de fe. Antes era una cuestión muy importante de vida, ¿sí? Entonces, recién en el año 1689, cuando hay un edicto que hay más tolerancia, podemos decir, y ellos pueden presentar públicamente su declaración, es que tenemos esta segunda, que es la que usamos aquí, en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia también allá en Argentina, que es la segunda confesión de fe de Londres, que bueno, por una cuestión accidental, se la denomina 1689, pero ya estaba casi, podemos decir, 10 años antes. Y, vuelvo a repetir, la confesión de fe histórica se para sobre los hombros de otros. Alguna vez alguno dijo, y sobre todo los que usan la de Westminster, ustedes son una copia de nosotros, ustedes son como los japoneses que copian todo. Yo digo, sí, verdad, pero lo mejoramos. No, vamos a convivir con diferencias que no son, podemos decir, de fondo, pero vamos a tener la misma sustancia, la misma unidad en las cosas que son primariamente importantes. Y creo que en un entendimiento de la reforma contemporánea, tanto de presbiterianos, tanto de bautistas, tanto de aquellos que quieren hacer una confesión de fe propia, pero suscriben a las doctrinas de la gracia, o sea que hay que buscar siempre una unidad en esto. No quiere decir que por tener unidad con una iglesia que crea la doctrina de la gracia, pero que a lo mejor no tenga la confesión de 1689, que yo voy a vender mis principios o que la iglesia va a vender sus principios, ¿verdad? No, tenemos que tener el mismo espíritu humilde de aquel que dice, nosotros creemos esto, pero no es la camiseta de fútbol que usamos, ¿sí? Entonces, de ese punto de vista, estaría bien. Y el último punto, que es breve, es el énfasis que da a la confesión. O sea, ¿cuál es la estructura de la confesión de fe de 1689? Algo de esto dije. Del 1 al 6 podéis encontrar las doctrinas básicas y esenciales de la Iglesia, en que ahí van a coincidir todas las confesiones de fe. 100%. Del capítulo 7 al 20 van a coincidir en un 90% casi. Porque habla un entendimiento de la salvación a través de lo que se conoce como la teología del pacto. Nosotros tenemos la doctrina de la gracia, los 5 puntos, ¿no? Emergen de teología del pacto. Hay una visión más posterior de la Iglesia, que es del siglo XIX, que es la dispensacional, que no es lo mismo. Entonces, digamos, tampoco es lo mismo en la forma presbiteriana de cómo entienden el pacto, pero sí mayormente entienden que hay 3 pactos: un pacto de obras, un pacto de obras, ¿no es cierto?, entre Dios y el hombre, Adán, un pacto de redención hecho en la eternidad, intratrinitario entre las personas de la Trinidad, y un pacto de gracia manifestado al hombre. Mayormente se coincide en esto. Después hay algunas implicancias que no, pero también podemos decir que del 1 al 6 y del 7 al 20 de nuestra confesión hay un consenso casi generalizado de la doctrina reformada. Del 21 al 30, bueno, hay muchas partes en común, pero hay algunas que no, que habla de la forma de gobierno de la Iglesia, que habla
acerca de otros aspectos como el bautismo o la cena del Señor, ¿sí? Donde hay pequeñas variaciones, pero que también podemos decir hay una gran coincidencia. Y como se darán cuenta, falta la cuarta parte de nuestra confesión de fe, que es del capítulo 31 al 32, que habla del siglo venidero, así lo define un autor, que es escatología, es decir, los acontecimientos del fin de los tiempos. Como se darán cuenta, nuestra confesión de fe no es específica respecto a una corriente escatológica especial. Yo no quiero confundir a los nuevos que quizás no escuchan estos términos, pero los que ya están hace años saben que hay una posición amilenial de la Reforma, una premilenial y una postmilenial. La confesión de fe, algunos dicen, eso es amilenialismo, lo ve muy claro, yo no lo veo tan claro, ¿sí? No sé, ustedes tendrán que decidirlo, pero en nuestra iglesia no hay una posición escatológica que yo diga, si no tiene esta posición escatológica no puede ser miembro. Pero mientras suscribas a lo que dice la confesión de fe, esperamos al Señor Jesucristo. Eso es lo importante de la escatología, es el resumen de la escatología. O sea, podés discutir mucho, pero no estás viviendo una vida que espera al Señor Jesucristo, no estás viviendo una vida expectante, no estás predicando el Evangelio como iglesia y, ¿no es cierto? De nada vale tener una escatología si no se está haciendo lo que debemos hacer, de llevar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Es muy escueta, muy breve la confesión de fe en los capítulos 31 al 32, pero también pienso que lo han hecho así a propósito. O sea, la parte fundamental de la escatología. Una vez en República Dominicana, en la iglesia del pastor Michelén, que ustedes conocen, hubo una convención que se llamaba Volveré. Y yo dije, pero acá hay diferentes posiciones escatológicas, se van a pelear todos. No, pero hicieron énfasis en lo importante de la venida del Señor, como lo hace la confesión de fe. Y fue realmente de bendición y no motivo de división. Por lo tanto, quiero concluir con unas palabras de un resumen de lo que es una confesión de fe de un doctor en teología llamado Renihan, que rescato estas cuatro cosas y con esto concluyo. Dice, una buena confesión, y obviamente el doctor Renihan suscribe a 1689, dice, una buena confesión y honestidad para vivir con ella puede ser un medio para hacer mucho bien en una iglesia. O sea, no solamente una teoría, sino vivir, practicar lo que vemos. Dice segundo, no va a ser un obstáculo para la obra de Dios, sino un medio para unir al pueblo de Dios en torno a la verdad de su palabra, ¿no? Y para evitar la propagación del error. Tercero, creemos que la Biblia es un libro cohesivo. Las doctrinas que se encuentran en ella se integran entre sí y producen un sistema que debe ser recibido, la fe dada a los santos, ¿no es cierto?, y creído. Y cuarto y último, una buena confesión simplemente expresa de una forma concisa la verdad que se encuentra en la Escritura. De esta manera, todo aquel que esté interesado puede entender exactamente lo que creemos. Hemos creído, hermanos, por lo tanto también esto confesamos. Que el Señor nos bendiga.